Buenos días, soy Rodolfo Alberto Bustamante Valdés. Voy a dar la clase sobre infección de vías urinarias. Primeramente vamos a empezar con la anatomía, que se puede dividir entre riñones, uretres, vagina y uretra, que estos podrían decirse que es el aparato urinario. Primeramente los riñones, este es donde se elabora la orina, ya que aquí se estabilizan el volumen y las características fisioquímicas del líquido extracelular. Indirectamente, este es el que da el comportamiento intracelular mediante la formación de orina. Después de la formación de orina en el riñón, se pasa hacia los uretres, que estos son tubos alargados que pasan del riñón hacia la vagina, que es donde se va a almacenar toda la orina. Que a su vez tiene un orificio que pasa hacia la uretra, que esta es la uretra donde pues ya se drena totalmente la orina, donde ya sale. Y esta uretra normalmente en los hombres mide 20 centímetros y en las mujeres solamente 3. Bueno, y hablando ya sobre el nombre clínico, se le podría llamar, como tiene el nombre del tema, que es infección de vías urinarias, en el nombre coloquial, infección de orina, infección urinaria o una simple infección. La definición de esta es una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario, que es como las que habíamos mencionado en la anatomía, que son los riñones, los uretres, la vagina y la uretra. Y normalmente estas infecciones se suelen dar en la parte de abajo, que se le menciona, que sería la vagina y la uretra. Y normalmente este tipo de infecciones se le da a las mujeres que a los hombres. Después vamos a ir pasando sobre la clasificación, que en esta hay distintos tipos de clasificaciones. Primeramente vamos a hablar de la clasificación dependiendo de la localización anatómica donde se está presentando la infección. Pues esta se puede dividir entre dos áreas, que es la área alta y la área baja. La área baja se puede encontrar la uretritis, la cistitis y la prostatis, que serían la próstata, la uretra y la otra. Chinga tu putísima madre. Después hablaremos sobre la clasificación, que tiene diferentes tipos de clasificaciones de infección de vías urinarias. Primeramente vamos a hablar de la clasificación mediante la localización anatómica donde se está presentando la infección, que puede ser baja o alta, del área baja del cuerpo o el área alta del cuerpo. Primeramente vamos a hablar de la baja, que es donde más normalmente se presenta una infección, que sería en la uretra, en la vagina o en la próstata. Y en la área alta se vendría haciendo la división de la pelvis, el cálice y el parenquimia renal. Después, otro tipo de clasificación es dependiendo de la evolución de la infección, que puede ser aguda, crónica, recurrente o reinfección, que se vuelve a infectar pero no tiene que ser de la misma cepa. Y al final, dependiendo de si es complicada o no complicada. La complicada es que la persona no tiene ningún problema secundario o un problema o un factor de riesgo que puede provocar que la enfermedad perdure o se haga más complicada, o la complicada, que es ya que la persona padece de alguna enfermedad que puede hacer más difícil que se cure. Después vamos a hablar sobre la epidemiología, que en México el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que en el 2010 la infección de vía urinaria es la tercera infección que es la principal causa de morbilidad. Y además esta representa la primera causa de consulta médica de varias mujeres embarazadas. Y el riesgo de tener una infección de vías urinarias en la primera década de vida, o sea, los primeros 10 años de vida, en los varones es un 1% y en las mujeres es un 3%. Y en las siguientes sigue habiendo una predominancia en las mujeres, siendo una relación de 4-1. Después, hablando de los factores de riesgo, se pueden dividir entre modificables y no modificables. Los no modificables se puede decir que es la anatomía femenina, los antecedentes familiares y algún procedimiento de la vía urinaria que se haya hecho anteriormente. En los modificables se podría decir que es la actividad sexual, problemas renales,
próstata agrandada, la diabetes y el uso de catéter. Después entramos sobre la etiología, que las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias de la vía urinaria a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vagina. Aunque las infecciones más frecuentes que se presentan principalmente en las mujeres, ya que esta infección se presenta principalmente en las mujeres, son es donde se afecta la vagina y la uretra. Primeramente, la infección de la vagina o la cistitis, que esta por lo general es un tipo de infección urinaria, es cuando es creada o hecha por la bacteria llamada Escherichia coli, que sería la E. coli, que es un tipo de bacteria que se encuentra frecuentemente en el tubo gastrointestinal. Sin embargo, algunas veces son responsables de otras bacterias esta enfermedad. Alguna de las cosas por las que se puede provocar es por las relaciones sexuales que puede tener la persona. Las infecciones y por último la infección de la uretra, que este es un tipo de infección urinaria que puede ocurrir cuando las bacterias del tubo gastrointestinal se propagan desde el ano hacia la uretra. Asimismo, debido a la uretra femenina está cerca de la vagina, las infecciones de transmisión sexual pueden causar esta infección. Ya entrando en la fisiopatología, el tracto urinario, eh, desde los riñones hasta el meato uretral, normalmente es estéril y resistente a la colonización bacteriana, a pesar de que frecuentemente se ve afectado por las bacterias que saca el colon. Si hay una afección, normalmente el primer método de precaución o prevención que hace el cuerpo es vaciar la vagina para poder eliminar esa colonización bacteriana. Pero ya que se ve un afectado, el 95% de las infecciones urinarias se produce cuando la bacteria asciende por la uretra hacia la vagina, o sea que hace el mecanismo contrario. Y en el caso de la pielonefritis es cuando el uréter sube hacia el riñón. Y los casos que no son de este 95% es de origen hematógeno. Después, hablando ya sobre las infecciones urinarias no complicadas, esta es cuando el paciente no tiene ninguna afección que pueda provocarla, que pueda agravar la situación, que no tiene ni diabetes, ni un problema renal, nada por el estilo que pueda provocar que la infección se agravie y que sea más difícil de poder curarla. Ya entrando a las infecciones urinarias complicadas es cuando es todo lo contrario, hay una patología o un problema que provoca que la infección no se pueda solucionar, ya sea una obstrucción de flujo orinal, diabetes, como había mencionado antes, una complicación renal, o que se haya presentado en una cirugía anteriormente sobre las vías urinarias que pueda hacer que sea más sencillo que esta persona pueda padecer de una infección y que sea más difícil de tener una cura. Y el cuadro clínico se podría mencionar distintas cosas, que sería la necesidad precisa de orinar o constante mejor dicho, la sensación de ardor al orinar, orina frecuentemente en pequeñas cantidades pero frecuente, orina de aspecto turbio, orina de color rojiza, que podría ser un signo de que hay sangre en la orina con olor fuerte y dolor pélvico con las mujeres a la hora de hacer del baño. Normalmente el motivo de consulta por lo que las mujeres o hombres van al médico es porque tienen una sensación de ardor o dolor al orinar y que pues la orina es de color rojo o rosa brillante o amarillento, que eso puede ser un signo de que hay sangre en la orina. Ya entrando sobre el diagnóstico, se pueden hacer dos tipos de diagnósticos, que sería el análisis de muestra de orina, que podría ser para checar los niveles de glóbulos blancos, glóbulos rojos o la presencia de alguna bacteria sobre la orina en un estudio de laboratorio.
Y el segundo, que es un cultivo de bacterias de vías urinarias en un laboratorio, que este ya es para identificar qué tipo de infección presenta la persona. Y hablando sobre el diagnóstico de gabinete, hay dos, que es la creación de una imagen de las vías urinarias, que puede ser por una ecografía, una exploración por una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Y si la persona tiene una infección urinaria recurrentemente, se da hacia el uso de una endoscopio para observar el interior de la vagina. El diagnóstico diferencial puede ser por un síndrome mixinal y por un dolor en la fosa renal. Los métodos de prevención de la infección de vías urinarias puede ser beber mucho líquido, ya que esto puede hacer que la orina se diluya y tenga más probabilidad de que las bacterias que se pueden estar desarrollando en la vagina sean eliminadas mediante la orina. Otros métodos de prevención serían limpiarse desde adelante hacia atrás en las mujeres para que no agarren las bacterias que pueden hacerse al hacer del baño. Vaciar la vagina después de tener una relación sexual para poder eliminar las bacterias que pudieron haber entrado en la relación sexual. Y cambiar tu método de anticonceptivo si es que el método anticonceptivo que estás utilizando no te está funcionando y esté provocando alguna infección. Ya entrando al tratamiento farmacológico, primero serían las quinolonas, que estas son un medicamento que normalmente se usan para las infecciones urinarias de la área baja del cuerpo. Además de este serían las aminoglucósidos, que estos se utilizan nada más en breve tiempo, ya que es posible que este tenga un efecto tóxico en las personas. Y por último, el aminopenicilinas, que se utiliza más que nada para las mujeres embarazadas, especialmente este medicamento para mujeres embarazadas, ya que no daña ningún rasgo del embarazo de la mujer. Y entrando al tratamiento nutricional, sería alguno de los métodos de prevención que se había mencionado antes, que sería el beber mucha agua, ya sería por lo que había mencionado antes, ya que esto puede hacer que elimines la bacteria, hay una probabilidad, pero no es totalmente. Además de evitar algunos alimentos que son irritantes, como el café, el alcohol, los cítricos, refrescos, los picantes, los condimentos muy fuertes. Y además se puede recomendar ingerir alimentos diuréticos que serían como el apio, la piña, la alcachofa, perdón. Y agregar alimentos ricos en probióticos que sería el yogurt, el chocolate negro, que sea negro, y pepinillos en vinagre. Ahora, las complicaciones. Primeramente, normalmente si la infección se ve tratada rápidamente, no hay probabilidad o es muy poca la probabilidad de que haya una complicación. Pero ya entrada una complicación, hay distintas complicaciones que se pueden presentar, como una infección renal, un daño renal permanente debido a una infección aguda o crónica, riesgos elevados de que una mujer embarazada tenga un bebé de bajo peso o que nazca prematuro, un estrechamiento de la uretra en los hombres y septicemia, que es una enfermedad que tiene un riesgo de que la persona pueda perder la vida. Ahora hablando sobre el pronóstico, la mayoría de las infecciones no se complican, ya que los estudios que se elaboran no son ni costosos ni sofisticados para que no se puedan elaborar, pero en cuyo caso que las infecciones urinarias sistemáticas repetidas, mejor dicho, de los niños y los adultos con afecciones urológicas, diabetes u otras enfermedades que puedan afectar el riñón pueden provocar una evolución, provocando una infección renal que puede ser un mayor problema en sus vidas.